Cuando tenemos ondas en el aire, por ejemplo, las ondas producidas al hablar, las ondas que se generan son ondas esféricas que se propagan longitudinalmente en una dirección radial respecto a la fuente de las ondas. Entonces, si tenemos un medio isótropo, la onda alcanza un punto a la distancia r de la fuente, y esta onda alcanzará a todos los puntos que se encuentren a la misma distancia respecto a la fuente. Por tanto, esta onda será una esfera concéntrica y a eso le llamamos una onda esférica. Por lo tanto, podemos decir que una fuente puntual en un medio isótropo emite ondas esféricas. Consideremos entonces una onda que se ha propagado a una cierta distancia r respecto a la fuente, la cual denotaremos con la letra f y a su vector posición con la letra r. Luego, las moléculas del aire que se encuentran en estos puntos, que podían considerarse inicialmente como puntos de equilibrio, van a estar oscilando longitudinalmente en torno a esta posición, donde la esfera naranja hace referencia a la perturbación hacia atrás, mientras que si sub-0 rojo, que es la esfera roja, hace referencia a la perturbación hacia adelante, porque una molécula en este lugar oscilaría hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Es claro que como la energía debe conservarse, y esta energía al ser constante debe repartirse en toda la superficie de la esfera conformada por la onda, entonces cada segmento de área de esa onda debe tener una densidad superficial de energía constante, pero podemos apreciar que al ir aumentando el radio de la esfera, entonces la misma cantidad de energía debe repartirse de igual manera entre un valor de área mucho mayor, lo que quiere decir que a cada segmento de área le va a corresponder una cantidad de energía mucho menor. O sea que a diferencia de una onda plana en el que la amplitud de la onda es constante, en el caso de una onda esférica, la amplitud va a disminuir con el inverso de la distancia, ya que la energía de una onda siempre es proporcional a la amplitud de la misma. Definamos como P sub f a la energía promedio por unidad de tiempo que es emitida por la fuente. Y como ya hemos aprendido, este valor debe ser una constante. Y por otro lado, por la conservación de la energía, es claro que esta energía promedio por unidad de tiempo debe ser igual también a la potencia promedio que pasa a través de cualquier superficie cerrada que contenga a la fuente. Es decir, pero por otro lado, recordemos que la potencia promedio es igual a la intensidad de la onda multiplicada por el área, puesto que por definición la intensidad es la potencia por unidad de área. Y esta al mismo tiempo estamos diciendo que es igual a P sub f. Entonces, la potencia sub f viene siendo igual a la intensidad que va a depender del radio, por lo que acabamos de decir anteriormente, multiplicado por el área de la esfera. Lo que quiere decir entonces que la intensidad de la onda, que depende de la distancia, debe ser igual a la potencia promedio emitida por la fuente sobre 4πr cuadrado. Observe que en el caso límite, cuando estamos muy lejos de la fuente, es decir, r tiende a infinito, debemos tener la aproximación de campo lejano, y para ello vamos a tener entonces una onda plana, localmente hablando. Y para el caso de una onda plana, recordemos que se hizo el cálculo cuando veíamos la energía de las ondas electromagnéticas, de que la intensidad de una onda electromagnética estaba dada por la velocidad de la onda multiplicada por la densidad de energía, y que al mismo tiempo estaba dado por un medio de esa velocidad por la densidad, por la frecuencia al cuadrado, por su amplitud al cuadrado. Luego entonces, para esa situación, esta cantidad debería ser igual a esta cantidad, porque evidentemente en el infinito no podemos garantizar de que la intensidad se haga cero, sino que va a ser tan pequeña que pues va a ser muy despreciable, pero sin embargo esto debe mantenerse porque el caso límite de la onda esférica debe ser la onda plana a nivel local. Entonces si nosotros hacemos la igualación de las dos expresiones, tenemos entonces que
P sub f sobre 4πr cuadrado debe ser igual a un medio de la velocidad por la densidad por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, podemos deducir para la amplitud de la onda que esta viene siendo igual a una cantidad que queda dependiendo del inverso de la distancia, que es lo que habíamos dicho inicialmente. Por lo tanto, y entonces, si yo a todo este término, al ser una cantidad constante, lo llamo b, entonces yo puedo decir que la amplitud de la onda es simplemente b sobre r, y se aprecia claramente que esa amplitud decae con el inverso de la distancia, y por lo tanto la función de onda asociada a una onda esférica puede escribirse como, donde puede observarse claramente que la amplitud de la onda decae con el inverso de la distancia. Miremos un ejemplo. Me dicen que un observador se encuentra a una cierta distancia d de una fuente puntual que emite ondas esféricas. Cuando se acerca a 50 metros a la fuente, la intensidad se duplica. Me piden entonces encontrar la distancia d a la cual se encontraba inicialmente el observador de la fuente. De acuerdo a lo que nos está diciendo el problema, cuando el observador se acerca a la fuente a una distancia que es la que tenía menos 50 metros, esta debe ser igual a 2 veces la intensidad que se tenía inicialmente a esa distancia. Luego recuerde que la potencia promedio sub f 4pi por la distancia al cuadrado, que en este caso es de menos 50, debía ser igual a 2 veces la potencia que sigue siendo constante. 4pi también lo es, pero inicialmente se tenía una distancia que era d cuadrado. Recuerde que estamos haciendo uso de esta relación que tenemos aquí. Entonces, haciendo álgebra de esta ecuación, usted fácilmente puede demostrar que D satisface una ecuación cuadrática, la cual, si es resuelta, nos va a dar dos posibles resultados. Por un lado nos va a dar 29.29 metros, o nos puede dar 170.71 metros. Ahora la cuestión es escoger cuál de los dos resultados es el correcto. Como en el enunciado del problema nos dicen que nos acercamos 50 metros a la fuente, por ende la distancia debe ser mayor a 50 metros. Eso quiere decir que este primer resultado se descarta, implicando entonces que la distancia a la que se encontraba inicialmente el observador era de 170.7 metros. Ya hemos hablado en otras ocasiones que en las ondas, cuando tenemos la superposición de estas ondas, por principio de superposición asumimos que la onda resultante es simplemente la suma de las funciones de onda de cada una de las ondas que participan en la interacción. Vamos a comprobar esto particularmente haciendo uso de la función de onda, porque hemos dicho que cualquier cantidad física que satisfaga la ecuación de onda indiscutiblemente va a corresponder a una onda. Entonces, si el principio de superposición es verdadero y si yo tengo una cantidad de ondas caracterizadas por las funciones de onda respectivas, al ser ondas evidentemente deben satisfacer la ecuación de onda, es decir, cada una de ellas satisface la ecuación de onda. Si yo sumo cada uno de los términos de la izquierda y también sumo cada uno de los términos de la derecha, obtengo lo siguiente. Entonces, si yo aplico el principio de superposición aquí y digo que toda esta cantidad es psi, por lo tanto obtengo que psi satisface la ecuación de onda. Por lo tanto, obtenemos como conclusión que el campo resultante de la presencia de n campos que satisfacen la ecuación de ondas es igual a la sumatoria de cada uno de los campos correspondientes. Este campo resultante satisface entonces también la ecuación de onda y representa por lo tanto una situación física posible. Cabe mencionar
que cuando las deformaciones son muy grandes, como en el caso de una onda de choque o cerca de una explosión, la ecuación de onda ya no sería lineal y entonces no se cumpliría el principio de superposición y ahí hay que hacer otro tratamiento matemático.